Hola, soy José María González Linares, profesor del Departamento de Arquitectura de Computadores, y este vídeo es el primero de una serie de vídeos dedicados a presentar el tema 3 de la asignatura Arquitectura de Computadores y Sistemas Operativos de Ingeniería de la Salud. Durante este tema vamos a ver vamos a recordar una serie de conceptos básicos que se vieron en temas anteriores y también de algunos conceptos básicos de diseño lógico que nos van a permitir construir el camino de datos de un procesador. Más concretamente vamos a ver el camino de datos de un procesador MIPS y primero intentaremos hacer una implementación bastante simple que sobre todo nos va a permitir determinar cuáles son los problemas principales que hay que resolver. Y después haremos una introducción a una técnica que se usa hoy en día en todos los procesadores modernos y esa técnica se denomina segmentación. Así que sin más preámbulo vamos a recordar algunos de esos conceptos que hemos visto en temas anteriores. Lo primero que tenemos que recordar, que ya vimos en el tema 1, es que los factores que afectan al rendimiento de un procesador son básicamente el número de instrucciones, el número medio de ciclos por instrucción y el tiempo de ciclo. El número de instrucciones depende tanto del repertorio de instrucciones de ese procesador, lo que se conoce como el ISA, y el compilador. Dependiendo de cómo funcione de bien el compilador, podrá traducir un programa escrito en un lenguaje de alto nivel en más o menos instrucciones de ese repertorio de instrucciones del ensamblador. Respecto al valor de CPI y el tiempo de ciclo, dependen sobre todo del hardware del procesador, ya que dependiendo de cómo sea ese hardware, el tiempo de ciclo necesario para ejecutar alguna operación pues será más o menos largo y además necesitaremos más o menos ciclos para ejecutar cada una de esas instrucciones. Nosotros en este tema vamos a evaluar dos implementaciones del procesador MIPS. Una implementación que es bastante simple y otra un poco más realista que ya se encuentra segmentada. En ambas implementaciones vamos a considerar solamente un subconjunto de las instrucciones que muestra pues, la mayor parte de los aspectos más relevantes del diseño de un procesador. Esas instrucciones son instrucciones de referencia a memoria, concretamente la instrucción load y la instrucción store, ambas para cargar y guardar palabras, y nos permitirán ver cómo se puede acceder a memoria para o bien leer un dato o bien escribir un dato. Vamos a tener también algunas instrucciones aritméticas y lógicas como suma, resta, el AND y el OR lógico y una condicional que nos permite hacer una comparación al mismo tiempo que hacemos una operación. Faltan muchas más operaciones que habría que implementar como multiplicaciones o divisiones, pero con esta es suficiente para ver algunos de los aspectos más relevantes. Y también vamos a ver un par de instrucciones que nos permiten controlar la ejecución de nuestros programas. La primera es la instrucción BEQ, que nos permite decidir si hacemos un salto o no dependiendo de una condición que se evalúa. Y otra es la instrucción J, una instrucción de salto incondicional que nos permitirá ver cómo se puede implementar ese tipo de saltos. A la hora de considerar cómo es el camino de datos, hay que tener en cuenta que nosotros en nuestro computador pues realmente tenemos un procesador, un sistema de memoria, unos sistemas de entrada-salida y todos los sistemas están interconectados mediante una serie de buses. Los sistemas de entrada-salida pueden ser desde monitores, impresoras, teclados o incluso una red con la que se conecta a otros ordenadores, ¿vale? En el sistema de memoria es donde se almacenan tanto los datos como los programas que queramos ejecutar. Y el procesador es el que se va a encargar de controlarlo todo.
Por eso se llama la unidad central de proceso. Más concretamente, ese procesador podemos distinguir como dos grandes zonas. Una zona que sería la unidad de control y otra zona que sería el camino de datos, el data path. La unidad de control se encarga de generar señales de control que le van a indicar al resto de elementos, es decir, al sistema de memoria, al camino de datos y a los sistemas de entrada-salida, qué es lo que tienen que hacer en cada momento. Esos elementos además les pueden enviar de vuelta información sobre en qué estado se encuentra para que la unidad de control pueda reaccionar o adaptarse a ese estado en el que se encuentran esos diferentes elementos. Además, los buses nos van a permitir enviar información tanto al sistema de memoria como a los sistemas de entrada-salida. Con respecto al sistema de memoria, nosotros podemos enviar datos a través de este bus y para enviar un dato tendremos que indicarle una dirección, la dirección donde se encuentra ese dato. Y desde la memoria nosotros podremos recibir tanto datos con los que queremos operar como las instrucciones que queremos ejecutar. Y nuevamente tendremos que decirle en qué direcciones se encuentran esos datos o esas instrucciones. Con respecto a la entrada-salida ocurre exactamente igual. Nosotros podremos recibir datos o enviar datos a esos sistemas de entrada-salida y nuevamente habrá que indicar direcciones que nos permitan identificar qué dispositivo de entrada-salida es con el que nos queremos comunicar. Por otra parte, dentro del camino de datos, nosotros vamos a tener todos los elementos que necesitemos para poder ejecutar las instrucciones. Y esos elementos van a ser al menos un banco de registros que nos permitan almacenar de forma temporal los operandos con los que queramos trabajar y alguna lógica a base normalmente de circuitos combinacionales que nos permitirá implementar lo que es la parte de ejecución de las diferentes instrucciones. Esa ejecución de las instrucciones ya hemos visto que normalmente sigue de forma genérica lo que se conoce como el ciclo de instrucción, que consiste en una primera fase hacemos lo que se conoce como un fetch, que es la búsqueda de la instrucción que queremos ejecutar. En una segunda fase hacemos una fase de decodificación y en una tercera fase hacemos la ejecución en sí de la propia instrucción. Y una vez que terminamos de ejecutar la instrucción, nos vamos a buscar la siguiente instrucción. Por tanto, nuestro camino de datos debe de tener la posibilidad de buscar instrucciones, decodificarlas y ejecutarlas. Esa fase de búsqueda de la instrucción consiste en utilizar un registro especial que se denomina el contador de programa para direccionar la memoria. Es decir, el contador de programa contiene una dirección de la memoria y esa dirección contiene la instrucción que queremos ejecutar a continuación. En todo momento, el contador de programa contiene la dirección de la siguiente instrucción que queremos ejecutar. Una vez que hemos encontrado la instrucción, hay que descubrir qué es lo que hace esa instrucción. Y eso es lo que se hace durante la fase de decodificación. Durante esa fase, la CPU, lo que es la unidad de control, va a descubrir qué instrucción, qué es lo que hace esa instrucción y además dónde se encuentran los operandos que necesita, para que ya durante la fase de ejecución esos operandos se puedan obtener, la instrucción termine de ejecutarse y podamos volver a buscar la siguiente instrucción. Durante la ejecución en el MIPS, normalmente esas 3 fases realmente se convierten en hasta 5 fases. La fase de búsqueda de la instrucción es prácticamente la misma que hemos dicho, es decir, se utiliza el registro PC para obtener la instrucción de la memoria y nos la traemos al procesador. Durante la fase de decodificación, sobre todo lo que se hace es determinar
cuáles son los registros que vamos a necesitar, y esos registros se obtendrán de un banco de registros y simplemente habrá que leerlos. Y ya durante la fase de ejecución vamos a tener hasta 3 subfases. Una primera subfase en la que utilizaremos una unidad aritmético lógica, la ALU, que nos permitirá realizar diferentes operaciones, como por ejemplo ejecutar una instrucción aritmética, es decir, hacer la operación aritmética de esa instrucción, o bien calcular una dirección de memoria. Por ejemplo, si es una instrucción de load o store y tenemos que acceder a una dirección de memoria, primero hay que calcular esa dirección. Hay que sumar normalmente un registro más un valor inmediato para obtener la dirección de memoria en la que queremos acceder. Y en el caso de que queramos hacer un salto, normalmente ese salto condicional va a ser un salto relativo al contador del programa, de forma que habrá que hacer una operación de cálculo con el contador de programa y algún valor inmediato probablemente. En una fase posterior, una vez que hemos usado la ALU, habrá que acceder a la memoria de datos en el caso de que nuestra instrucción sea de load o store. Y en el caso de que sea una instrucción de salto, habrá que obtener el valor final, el valor definitivo del contador de programa. Y probablemente habrá que actualizar el registro correspondiente dentro del banco de registros para almacenar el resultado de la operación que hayamos hecho. Bueno, pues durante ese ciclo de instrucción, en la primera fase, en la fase de búsqueda de la instrucción, vamos a coger el contador de programa, vamos a leer su contenido y lo vamos a llevar a la memoria para direccionarla. Y desde la memoria vamos a leer una instrucción y la vamos a almacenar en un registro especial que vamos a denominarlo el registro de instrucción. Además, tendremos nuestro registro, nuestro banco de registros genéricos y nuestra lógica para realizar las operaciones. Pero durante esta primera fase, pues básicamente hemos usado el contador de programa para acceder a la memoria y el registro de instrucciones para guardar la instrucción que hemos leído desde la memoria. Además, durante la fase de búsqueda de instrucción, vamos a ir ya incrementando el contador de programa, porque sabemos que normalmente, salvo que haya un salto, la siguiente instrucción se encuentra justo a continuación. Así que ya podemos ir, una vez que utilicemos ese contador de programa para acceder a la memoria y obtener la instrucción, podemos ya incrementar a continuación el contador de programa. Así que durante esta fase también ya incrementaremos ese contador de programa. Durante la fase de codificación vamos a leer el registro de instrucción y vamos a obtener los registros de nuestro banco de registros que vamos a necesitar. Esos registros los va a seleccionar la unidad de control. La unidad de control es la que se encarga de decodificar el registro de instrucciones y seleccionar cuáles son los registros en particular que va a utilizar. Y ya durante la fase de ejecución probablemente necesitaremos utilizar el banco de registros para almacenar algún resultado, la parte de circuitos lógicos que nos permitan realizar operaciones y quizás en el caso de una instrucción de salto pues tengamos que volver a incrementar o actualizar el contador de programa. Bueno, pues esa visión que hemos visto así muy genérica de cómo funciona, de cuál es el ciclo de instrucción dentro del procesador, la podemos ver de una forma un poco más esquemática siguiendo tal y como van siguiendo las diferentes fases. Es decir, si miramos este diseño como si empezáramos desde la izquierda con la fase de fetch, tendríamos en primer lugar nuestro contador de programa, que lo tenemos dentro de nuestra unidad de datos, pero aquí lo hemos dibujado en esta posición para referenciar que lo primero que hacemos es tomar el contador de programa y acceder con él
a la memoria de instrucciones para direccionarla, de forma que obtendremos nuestra instrucción. Además, durante la fase de fetch vamos a tomar nuestro contador de programa y le vamos a sumar un valor de 4, ya que todas nuestras instrucciones ocupan 4 bytes, por tanto la siguiente instrucción se encuentra 4 bytes después, así que sumamos PC más 4. Y de esa forma pues obtendremos la posibilidad de incrementar PC. Durante la fase de codificación tomaremos esta instrucción y vamos a, por un lado, descubrir qué es lo que hace y por otro lado seleccionar qué registros vamos a utilizar pues como operandos fuente y como operandos destino. Entonces aquí lo que vamos a hacer es seleccionar registros. No estamos escribiendo nada en ningún registro. Lo único que estamos haciendo es seleccionando registros. Esos registros los podremos leer, pues por ejemplo, para hacer operaciones con ellos en nuestra unidad aritmético-lógica. Eso es lo que haremos a continuación en la tercera fase durante la fase de ejecución. En el caso de que sea una instrucción aritmética, pues obtendremos un resultado que ya después lo podremos escribir en nuestro banco de registros. En el caso de que sea una operación de acceso a memoria, aquí en la ALU lo que hemos hecho es calcular una dirección de memoria. Esa dirección la usamos para direccionar la memoria y o bien escribir un dato o bien leer un dato. Y en el caso de que sea una instrucción de salto, pues utilizaremos este sumador para sumarle un desplazamiento a nuestro contador de programa. Entonces, con esta visión en la cual, si os fijáis, hemos colocado una memoria de instrucciones y una memoria de datos separadas, aunque realmente es la misma memoria, el contador de programa lo hemos puesto aquí como fuera a la izquierda y además hemos puesto aquí en medio el banco de registros y la ALU. Pero de esta forma podemos ver bien cómo va evolucionando las instrucciones para ir ejecutando las diferentes fases de búsqueda de la instrucción, de decodificación de la instrucción, de ejecución de las instrucciones, de acceso a memoria y de escribir el resultado en el caso de que sea necesario. Bueno, aquí en este diseño de todas maneras es una visión muy general en la cual además hemos obviado algunas cosas, como por ejemplo hemos unido cables directamente. Esos cables no se pueden unir así por las buenas, sino que hay que introducir algún elemento, como por ejemplo un multiplexor o más concretamente un selector de datos que nos permita seleccionar cuáles de esos cables es el que va a avanzar. Es decir, aquí en este punto han llegado estos dos elementos y nosotros con ese multiplexor seleccionaremos uno u otro. Aquí lo mismo. Aquí han llegado dos elementos, este camino de por aquí y este otro camino de por aquí, y el multiplexor va a seleccionar cuál es el que avanza. Además de necesitar multiplexores para poder unir cables, también hay que tener en cuenta que hay algunas operaciones que no podemos nosotros, la ALU, por ejemplo, nosotros tenemos que indicarle qué operación en concreto queremos hacer, si queremos hacer una suma, una resta, un analógico. Entonces necesitaremos de unas señales de control que nos indiquen qué operación en concreto queremos hacer. ¿Vale? Entonces la unidad de control se va a encargar de generar unas señales de control específicas para la ALU. Bueno, todo eso lo veremos ya en el vídeo siguiente cuando hablemos de cómo implementar este camino de datos. Bueno, cosas básicas que necesitamos de diseño lógico. Por lo pronto, toda la información en principio está codificada como ceros y unos. Nosotros indistintamente vamos a hablar de ceros y unos como si fueran, normalmente como si fuera el 0 correspondiente a un voltaje bajo y el 1 como un voltaje alto. Realmente nos da igual. En muchos circuitos se utiliza una lógica inversa y el voltaje alto se corresponde con un 0 y el voltaje bajo con un 1. Pero nosotros en principio diremos
Hablaremos de unos y ceros o de activo o desactivado. A la hora de enviar un bit, de que ese bit se pueda transferir de un lado a otro, tendremos que utilizar un cable y vamos a necesitar un cable para cada uno de los bits, ¿vale? Es decir, la transferencia de información se hace en paralelo, no es secuencial, no va un bit detrás de otro por el mismo cable, sino que si necesitamos, por ejemplo, un número con 8 bits, un byte, tendremos 8 cables en paralelo por los que irán esos 8 bits. Además de esos buses por los que van pasando los números en binario, también tendremos elementos combinacionales, que son circuitos que nos permiten hacer operaciones sobre los datos, que básicamente transforman los datos que tienen la entrada en una salida. Por tanto, la salida siempre es una función de la entrada y por eso se le denomina un elemento combinacional. Y también vamos a tener elementos de estado. Los elementos de estado son elementos que permiten guardar la información. Por eso se le denominan de estado, porque si nosotros guardamos la información de todos esos elementos y después, un tiempo después, volvemos a cargar en esos elementos de estado toda esa información, pues es como si estuviéramos en el estado en el que se quedó el procesador en ese momento y podríamos seguir en ese estado. También se les denominan secuenciales porque básicamente estos elementos lo que hacen es, dependiendo de cuál es la información que tiene a la entrada y de lo que tiene guardado, pues va a realizar o van a proporcionar una salida. Los elementos combinacionales normalmente vamos a considerar al menos estos que tenéis aquí. El elemento, una puerta lógica AND, es una puerta en la cual coge las entradas A y B y realiza la operación lógica AND con ellas. Tener en cuenta que A y B aquí en este caso pueden ser, por ejemplo, de tamaño byte o de tamaño de 32 bits y por tanto cuando hagamos la operación lógica, esa operación lógica será bit a bit, es decir, cogeremos el bit menos significativo de A y B, le haremos el AND lógico y ese será el bit menos significativo de I. Y así con todos los bits correspondientes. Además vamos a tener multiplexores. Los multiplexores, que como ya os he dicho antes, realmente son como selectores de información. Tenemos una señal que es el selector que nos permite seleccionar cuál es la entrada que vamos a utilizar. Aquí, por ejemplo, lo que nos está diciendo es que si el valor de S es igual a 0, entonces vamos a tomar la señal de entrada I0 a la salida. Es decir, Y será igual a I sub 0. Y si el valor de S es igual a 1, entonces vamos a tomar Y será igual a I sub 1. Si este multiplexor tuviera, por ejemplo, 3 entradas, entonces nuestro selector necesitará de 2 bits, porque con 2 bits podemos codificar las 3 combinaciones que necesitaríamos. Y tendríamos, por ejemplo, la combinación 00 para decir que Y sería igual a I sub 0, la combinación 01 para decir que Y es igual a I sub 1 y la combinación 10 para decir que Y es igual a I sub 2. Y nos sobraría una combinación que no usaríamos para nada. En nuestro camino de datos también vamos a tener sumadores. Los sumadores simplemente cogerán los dos operandos que tengan la entrada, en este caso A y B, y los sumará. Y además tendremos una unidad aritmético lógica. Una unidad aritmético lógica, pues, es una unidad en la cual nosotros, con una señal de control f, que tendrá varios bits, podremos especificar qué función queremos realizar sobre las entradas A y B. Es decir, si queremos hacer una operación de suma, pues en la función f pondríamos el código que corresponde a la suma y con eso conseguiríamos sumar A y B. ¿Qué queremos restar? Pues en el código f ponemos el código correspondiente a la resta. Y así, pues con todas las diferentes funciones que queramos implementar. También tenemos elementos secuenciales. Esos elementos secuenciales nos permiten guardar datos en un circuito y para ello pues vamos a utilizar una señal de reloj.
Esa señal de reloj es la que determina cuándo se actualiza el valor guardado. Normalmente vamos a utilizar circuitos que se activan mediante flanco. Entonces, en este caso, pues con los flancos ascendentes tenemos marcado que se puede actualizar el registro, en este caso este flip-flop, este biestable D, se actualiza con lo que haya en la entrada y se quedará reflejada un pequeño tiempo después, que depende del retardo que esté asociado a ese biestable. Entonces, cada vez que se produzca un flanco ascendente de reloj, la salida reflejará lo que haya a la entrada. También tendremos la posibilidad de añadir una señal de escritura que permita controlar si queremos escribir o no. En este caso, podemos ver que aquí la señal de escritura está activa y por tanto la señal de salida Q refleja lo que hay a la entrada en la señal D. Pero en el siguiente ciclo, aunque tenemos un flanco ascendente de reloj, la señal de escritura está a 0 y por tanto la salida no se modifica. Sigue teniendo la misma salida que teníamos antes. Y después en el siguiente flanco ascendente de reloj, como ahora sí la señal de escritura está activa, pues ahora sí la salida se modifica con el valor de la entrada. Esta forma de controlar cuándo se guarda o no en los elementos de estado nos permite utilizar una metodología de reloj, de clocking, en la cual nosotros vamos a transformar los datos entre dos flancos consecutivos de reloj. Y el retardo que necesitemos para transferir o para pasar los datos desde aquí hasta el siguiente elemento de estado es el que nos va a marcar la duración del ciclo de reloj. Además, tal y como lo tenemos puesto con nuestras escrituras limitadas a los flancos ascendentes de reloj, nos aseguramos que lo que se guarda en el elemento de estado es lo que había en el elemento de estado a la entrada procesado por nuestra lógica combinacional. Y estamos garantizando que esta salida o esto que estamos guardando aquí en el elemento de estado no es el resultado de pasar varias veces por este camino, ya que no guardamos aquí en el elemento de estado la información hasta que no llega el siguiente flanco de reloj. Entonces, de esa forma nos estamos asegurando que durante un periodo de reloj nada más que se realiza una única operación por esta lógica combinacional. Bueno, pues con esto termina este primer vídeo y ya en el próximo vídeo veremos cómo se construye el camino de datos.